El término migrante designa a toda persona que se traslada fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de manera temporal o permanentemente, y por razones diversas. Las migraciones traen también intercambios culturales y formas de pensamiento que siempre serán un aprendizaje. El reportaje sobre este gran tema lo hizo Iván Serrano. Iván, ¿cómo entender entonces este tema de las migraciones y de los migrantes aquí en Bogotá? Pues Pini, este es un tema de absoluta relevancia. Quiero comentar un reciente informe hecho por ACNUR y la Personería de Bogotá, donde nos dan una cifra de migrantes específicamente de nacionalidad venezolana en Bogotá. Son ellos 400.000. Es un número muy importante, pues, que nos habla además de la trascendencia de este tema y de cómo abordarlo. Al respecto, pues hay que decir que la migración es inherente al ser humano, inherente a la humanidad. Es decir, nosotros mismos, como colombianos, no seríamos colombianos sin las migraciones y sin la mezcla de lo que somos. Pero ¿qué pasa? Digamos que también hay como una satanización de la migración, y hay quienes se preguntan si a la gente le molesta el migrante en sí o el migrante pobre. Y alrededor pues hay una serie de mitos que van a quitar el empleo, que generan inseguridad, o sea, una cantidad de cosas que justamente pues nuestra labor como periodistas al abordar el asunto es quitar esos mitos. Los funcionarios también tienen, digamos, esa responsabilidad de quitar como esas mentiras que hay alrededor de la migración, pues para que finalmente estas personas se incorporen de manera productiva a nuestra sociedad. Claro, mitos versus realidades, Mitos versus realidades. En esta historia de migrantes y migraciones, ¿no? Vale, así es, les invitamos a verla. Según cifras del Gobierno Nacional, en Colombia hay 1.800.000 ciudadanos venezolanos, de los cuales el 74% se encuentra en edad laboral, el 22% es menor de edad y el 3% es adulto mayor. La migración está ligada a la historia de la humanidad y es parte de nuestra realidad. La migración empieza a ser parte de las economías locales, desde el punto de vista de la migración en Colombia. Pero no podemos olvidar lo que ha sido la migración colombiana alrededor del mundo. Se estima que alrededor de 4.7 millones de colombianos están viviendo en el exterior, esto al año 2012. Si lo calculamos a hoy, podemos decir que los colombianos en el exterior, teniendo en cuenta sus descendencias, podemos estar hablando de alrededor de 6 millones de colombianos que viven en el exterior. Ahí es donde realmente la migración se convierte en un factor de desarrollo. Desde 2015, la migración de ciudadanos venezolanos a Colombia ha venido en aumento. Sin embargo, esta migración ha tenido varias fases o hitos, tal y como les llama el académico Germán Umaña, presidente de la Cámara Colombo-Venezolana. Primera, grandes capitales. Está Polar, está con Grupo, allá Polar Venezuela o Villafuerte, o Jaime Rivas Venezuela, está Farmatodo, está Locatel, bueno, están una serie de empresas afiliadas a la Cámara Colombo-Venezolana, muy importante, que hicieron y obligaron a ser más competitiva otros sectores. Segunda, capitales y profesionales ligados a la explotación petrolera. Una inversión venezolana con otros inversionistas extranjeros, pero era el 25%. Venezolana era Pacific Rubiales. Pacific Rubiales y los contratados técnicos venezolanos profesionales de primer nivel por toda la industria petrolera nos permitieron llegar a 1 millón de barriles. Tercera, profesionales de diversas áreas. Gente muy importante, los médicos, las enfermeras, las bacteriólogas, es decir, todos los profesionales de la salud. Cuarta, jóvenes con baja escolaridad. Cuando se acabaron los subsidios en Venezuela en el 2018, que ya antes habían empezado esto, pues allí la pauperización de esa juventud fue terrible, y esa pauperización
muchachos que exigían todo, les daban todo, y ahora exigían todo, no les daban nada y además los reprimían, llegaron a Colombia con la misma mentalidad, la mentalidad de que hay que exigir todo y si no, no lo tomamos. Según cifras de Migración Colombia, se estima que en Bogotá hay cerca de 340.711 migrantes de origen venezolano y según cifras de la Cruz Roja Colombiana estarían distribuidos así: Kennedy 9.2%, Engativá 6.8%, Los Mártires 5%, Bosa 4.2%, Suba 3.9% y La Candelaria 3.7%. Una persona lleva no solamente su conocimiento, sus usos, sus costumbres, su cultura y empieza a incidir en la construcción de comunidad. De ahí pasamos a la etapa social en donde las comunidades se encuentran sus similitudes, también lo que los diferencia y se empiezan a tender puentes de construcción de sociedad. Si nosotros vemos lo que es la cultura, la música, la gastronomía, hay muchas similitudes con diferentes países de América Latina y también las influencias de lo que ha sido la cultura, la cocina, la música africana, asiática, de la parte de Europa oriental, de Europa occidental, en lo que ha sido la cultura colombiana. Estamos totalmente, yo no diría permeados, diría estamos influenciados de forma muy positiva en los aportes culturales que han tenido los migrantes en Colombia, pero también los colombianos en el exterior. Según cifras de la Personería de Bogotá, entre julio de 2020 y junio de 2021, los requerimientos hechos por ciudadanos venezolanos a la entidad fueron un 43% por servicios de emergencia social humanitaria, 13% por orientación jurídica, salud 13% y violencia intrafamiliar 6%. En mayo pasado, el Gobierno Nacional puso en marcha el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, con el que se busca la regularización de la migración. Estatuto Temporal de Protección empezó con un anuncio del señor presidente en el mes de febrero de 2021 de este año, en compañía del señor Filippo Grandi, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, aquí en la ciudad de Bogotá. Posteriormente se publicó ese mismo día el proyecto de decreto y arrancamos en marcha el 5 de mayo de 2021, es decir, hace pocos meses de este mismo año. En ese momento nos pusimos metas. La primera de las metas era lograr que 1.500.000 personas iniciaran su ruta del Estatuto Temporal de Protección. La segunda, que lográramos enrolar o llevar a enrolamiento 800.000 personas. Y la tercera, que lográramos otorgar los documentos específicos del Estatuto Temporal de Protección. Me voy a referir por ahora a los dos primeros. Entonces, metas. En este momento tenemos 1.690.000 hermanos venezolanos en el Estatuto Temporal de Protección. Quiere decir que no solo cumplimos la meta que nos habíamos trazado, sino que en este momento el 97% de los venezolanos con los que empezamos esta historia, de ese 1.742.000, ya hacen parte del Estatuto Temporal de Protección. Meta cumplida, unos números muy importantes, sobre todo tratándose de que todo ha pasado en el mismo año. Segunda meta importante, 800.000 enrolamientos biométricos. Quiero confirmarles que en este momento ya tenemos 957.000 enrolamientos biométricos, cumplimos la cifra y seguimos creciendo en enrolamiento. Este es un paso fundamental para que los migrantes entren de manera formal a la fuerza productiva del país. Del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos en Colombia es una de las apuestas más agresivas en el buen sentido de la palabra. Es una apuesta ambiciosa, es una apuesta que busca incorporar, proteger a la población proveniente de Venezuela, pero más allá de eso es hacerlos parte integral de las economías locales. Un migrante regularizado es potencial de desarrollo para las economías locales, para el desarrollo local y por supuesto para el país.